Bueno, pues vamos a empezar, se escucha correctamente, parece, con la jornada de Pharmacy First. ¿Qué es Pharmacy First? Pharmacy First es un servicio profesional farmacéutico avanzado en Inglaterra. Pharmacy First England es lo que vamos a ver hoy. No solamente un servicio farmacéutico, también es un cambio de paradigma. Se trata de implantar en la población inglesa. Que la gente vaya a la farmacia primero cuando tenga cualquier problema de salud. Pharmacy First en la práctica consiste en que el paciente puede acceder a una serie de medicamentos de prescripción indicados por el farmacéutico para el tratamiento de una serie de patologías menores habituales en la farmacia. Pharmacy First es la evolución de un servicio que ya existía en la farmacia inglesa, el servicio de consulta farmacéutica. Era un servicio donde los pacientes eran derivados desde el centro de salud, desde un centro de urgencias o desde el 111, que es un servicio paralelo al 112 para la atención al paciente no urgente, donde el paciente era derivado a la farmacia por dos razones. Una, para la dispensación excepcional de un medicamento de prescripción, un medicamento caducado, un medicamento que se ha olvidado en algún sitio que le hace falta al paciente. El paciente llama al 111, acude a un centro de salud y envían a una farmacia un código de referencia para que se haga cargo de este paciente y que solucione el problema. El paciente llega a la farmacia, solicita la dispensación excepcional de un fármaco, el farmacéutico evalúa la situación y, si lo considera necesario, dispensa ese fármaco. Por otro lado, desde el centro de salud o desde el 111 también pueden derivar a un paciente que consideran que tiene una patología menor y que puede ser tratado con medicamentos OTC. Entonces el paciente va a la farmacia, el farmacéutico evalúa y decide si tiene que ser tratado con medicamentos OTC o puede incluso derivarlo de vuelta al centro de salud. En ambos casos, tanto en la dispensación excepcional, que aquí en España solamente se puede hacer en Andalucía, y en el caso de patologías menores, la farmacia recibe un pago de 14 libras por la consulta. En patologías menores, el paciente paga sus medicamentos OTC de forma normal, pero en la farmacia recibe una retribución del Sistema Nacional de Salud, porque esto es un servicio del propio sistema de salud. Es una forma de integrar a las farmacias en el sistema de salud. ¿En qué consiste concretamente Pharmacy First? Pues en que el farmacéutico pueda tratar con medicamentos de prescripción 7 patologías menores comunes en la farmacia. En general, infecciones comunes. Esos medicamentos van a ser antibióticos, antivirales, corticoides, entre otros. El paciente acude directamente a la farmacia, el farmacéutico evalúa su situación y el paciente no paga por la medicación que recibe, o aporta lo mismo que si viniese con una receta del centro de salud. Es un tratamiento financiado. Es una forma de integrar a la farmacia para tratar 7 patologías concretas aquí en Inglaterra. Otitis, impétigo, etcétera, cada una para un grupo de pacientes con un rango de edad, y en caso de las infecciones del tracto urinario, para mujeres entre 16 y 64 años. Lógicamente, para el servicio se han desarrollado todo tipo de protocolos e instrucciones. Los protocolos e instrucciones están todos disponibles. En todas las diapositivas que vais a ver en esta presentación, en la parte inferior derecha, encontráis el enlace de donde viene la información. Si entráis, vais a poder entrar a ver los protocolos concretos, ¿no? Que está bien echarles un vistazo. Son algunos largos, quizás algunos poco ágiles, pero si en algún momento podemos hacer algo así en España, es un buen ejemplo de por dónde empezar. Al final, Pharmacy First, ¿cómo queda? Pues queda cubriendo en la parte izquierda de la imagen lo que era el servicio de consulta farmacéutica, con la dispensación excepcional y el cribado, el cribado de pacientes derivados desde el 111 y desde el centro de salud, con patologías menores, que pueden ser derivados a Pharmacy First en caso de que cuenten con una de las 7 patologías que hemos comentado, y también la posibilidad de que el paciente vaya directamente a la farmacia sin ser derivado por otro profesional sanitario. Va a la farmacia y el farmacéutico directamente decide si cumple los criterios de Pharmacy First o no, y ya sigue todo el diagrama de flujo que veis. El paciente, como veis, acude a la farmacia, pero además la farmacia está integrada en el NHS, en el Sistema de Salud Nacional Inglés, a nivel de historia clínica. El paciente va a la farmacia y el farmacéutico puede acceder a su registro de historia clínica de atención primaria,
puede actualizarlo y además puede gestionar citas con el médico directamente, según la gravedad del caso. Realmente este es un sistema pues muy lógico que todos hemos pensado cuando hemos trabajado en una farmacia, ¿no? Un GP Connect es el sistema informático, se llama así, conexión con el General Practitioner, con el médico de cabecera, donde otros profesionales sanitarios pueden actualizar los registros de historia clínica del paciente. Unos registros que no son completos, pero sí que de su historia clínica de atención primaria. Este mismo sistema es a donde se conectan las aplicaciones de los pacientes, lo que sería aquí la app de pacientes del Servicio Cántabro de Salud, para recoger la información relativa al paciente. Entonces, todo lo que desde la farmacia se registrase allí, podría el paciente verlo en su aplicación móvil. Imaginaos, por ejemplo, aparte de patologías menores, pues una cosa tan sencilla como la toma de tensión. Un paciente va con su app del Servicio Cántabro de Salud a cualquier farmacia de Cantabria y se le registra siguiendo un protocolo consensuado la toma de tensión y queda en su historia clínica de atención primaria para toda la vida. Esto tendría muchísima utilidad, ¿no? Además, en GP Connect podemos enviar documentos al médico, podemos gestionar citas, etc. Aparte de acceder a la historia clínica y actualizarla con nuevos datos. Aquí en España tenemos una serie de ejemplos de algo parecido, todavía en desarrollo. Tenemos Cañía aquí en Cantabria, que nos permitía registrar los resultados de los test de antígenos COVID. Y a partir de ahí, pues se podía incluso gestionar la tramitación de una baja. Es un claro ejemplo de integración correcta de las farmacias en el sistema de salud. En Andalucía, a través de la plataforma Axon Pharma, se puede realizar la dispensación excepcional de un medicamento cuando tiene el tratamiento caducado en menos de 3 meses, ¿no? Siguiendo un protocolo. Y así, como última integración potente, que igual muchos no la conocéis, es el sistema de comunicación de incidencias en receta electrónica de Asturias, que es para mí algo muy importante. ¿Por qué? Porque lo que hace es integrar el sistema de notificación de mensajes de las farmacias dentro de la dinámica de trabajo de los centros de salud. Porque el farmacéutico envía un mensaje al médico, pero después envía también otro mensaje, un administrativo, encargado de agendar al médico una cita para que resuelva la incidencia que ha enviado a la farmacia. El administrativo no ve el texto de que envía la farmacia al médico, pero sí que ve el nivel de urgencia que el farmacéutico ha marcado en su mensaje. Si hace falta que sea resuelto hoy, le agenda una cita al médico automáticamente para ese mismo día. Incluso por las tardes tienen un teléfono de atención para agilizar aún más, si cabe, este proceso. ¿Qué ocurre? Que entonces ya no es la farmacia que envía mensajes al médico, sino simplemente el médico lo que ve es una cita más agendada para solucionarle un problema al paciente. Se contabiliza al médico como consulta y es algo que yo creo que, vamos, espero que se vaya un poco extendiendo por todas las comunidades autónomas. No es tanto un problema de la calidad del sistema de comunicación como de la integración en la dinámica de trabajo del centro de salud. Eso es lo más importante, en mi opinión. ¿Qué remuneración reciben las farmacias por Pharmacy First? Pues reciben 2.000 libras iniciales solo por inscribirse al servicio Pharmacy First. Luego 1.000 libras al mes, al principio por 5 consultas mensuales, luego por 10 y ya a partir de octubre por 30. Y además 15 libras adicionales por consulta. Con estas condiciones, en Inglaterra, donde hay 14.000 farmacias, más del 90% están inscritas en Pharmacy First. Más, a ver, es completamente lógico. Al final tienes pues más de 12.000 farmacias ya actuando como de pequeños centros de salud. Aunque hagas un pago por servicios, siempre va a ser muchísimo más barato que tener 12.000 centros de salud. Como veis, aquí hay un cambio de paradigma importante con respecto a lo que estamos acostumbrados a ver. Inversión en farmacia, no gasto farmacéutico. Inversión en farmacia comunitaria. Durante el primer mes ha habido más de 125.000 consultas de Pharmacy First. Ahora, a partir de mayo, van a empezar a publicar los datos mensualmente del número de consultas. Casi un tercio de las consultas de Pharmacy First ocurren en las zonas más desfavorecidas. Esto es algo que suele ocurrir. Las farmacias tenemos, por lo general, un impacto mayor en las zonas más desfavorecidas, como es lógico.
¿Quién es un personaje clave, al menos en Inglaterra, para la difusión de Pharmacy First? Pues Rishi Sunak, el primer ministro del Reino Unido, porque se da la casualidad de que su madre era farmacéutica y él pasaba mucho tiempo con ella en la farmacia. Y además su padre era médico de atención primaria, con lo cual conoce perfectamente de qué está hablando, conoce perfectamente el sector y se da cuenta de la importancia que tienen las farmacias, ¿no? Os voy a poner un vídeo, que espero que se vea bien. Lo voy a dejar con subtítulos. No pasa nada. Bueno, no se oye el sonido, pero da igual, por eso lo pongo con subtítulos en castellano para que todo el mundo lo pueda seguir. El objetivo es que al final veáis el mensaje, que esto es lo que cambia la farmacia, es decir, tener una persona que realmente apoye a nivel político la farmacia. Este es un cambio total, ¿no? Esto sonaría prácticamente escuchar al primer ministro, a un presidente de España, me da igual el signo político, hablando así de la farmacia, pues la verdad es que cuando lo ves, a mí me alegra ver que eso es posible, ¿no? Luego, además, el Servicio Nacional de Salud inglés ha hecho una campaña de marketing muy potente, basado en el mensaje fundamental de Think Pharmacy First. Ante cualquier problema de salud, piensa primero en ir a la farmacia. Que esto no es nada nuevo, esto es como funcionaban aquí las cosas hace 30 o 40 años. ¿Mm? Aparte de mucha cartelería, también ha hecho una serie de vídeos que se están difundiendo tanto en redes sociales como en televisión, ¿no? Quizás son unos vídeos un tanto exagerados, pero bueno, hay una clara motivación para que la gente se dé cuenta de que hay muchas cosas que no requieren acudir al centro de salud. Objetivo, reducir listas de espera, descongestionar, mejorar la atención primaria. Como veis, en todos los vídeos, a ver que se nos va, no sé por qué, no, ahora lo recuperamos. En todos los vídeos veréis que pone en la parte inferior Help us, help you. Ayúdanos y te ayudaremos. Entonces el objetivo es ayudar a la atención primaria a funcionar mejor. ¿Y tú cómo puedes ayudar a la atención primaria a funcionar mejor? Pues acudiendo para patologías menores a la farmacia. Este es otro vídeo que ya lo pongo directamente en PowerPoint porque no hay apenas audio aparte de la música, donde se ve una serie de pacientes con problemas habituales, como puede ser pues, prurito, congestión, dolor de oído, que acuden a la farmacia y que son evaluados por un farmacéutico y el farmacéutico decide qué tratamiento se le puede poner, sin indicación farmacéutica. Cartelería en todas partes. ¿De dónde viene Pharmacy First? Pues Pharmacy First Inglaterra se basa en dos programas de países limítrofes, de Gales y de Escocia. En Gales existe el esquema de dolencias comunes desde 2013, que es prácticamente lo mismo. El paciente puede ir a la farmacia a buscar medicación para una patología menor, el farmacéutico lo evalúa y el paciente recibe la medicación sin cargo. Va a cargo del sistema galés de salud. Y además, en Gales, que esté ya más desarrollado, pues cubre muchas más patologías.
En Escocia más o menos lo mismo. En Escocia está implantado desde bastante antes de 2017, aunque desde 2017 se llama Pharmacy First y tiene la misma terminología que en Inglaterra. Y el año pasado, por ejemplo, pues casi un tercio de la población de Escocia, 1,6 millones de habitantes, Escocia debe tener 5,5 millones, una cosa así, pues ha pasado por las farmacias para ser tratados en Pharmacy First. Digamos que el sistema funciona porque para la gente es muchísimo más cómodo ir a la farmacia que estar esperando para una cita, por ejemplo. ¿De dónde también coge referencia Pharmacy First? Pues de la Commonwealth. Como sabéis, 54 países que están íntimamente relacionados con Inglaterra, porque en su momento fueron colonias del Reino Unido. Nos vamos a fijar sobre todo en Canadá, que es quizás el modelo de farmacia más interesante desde mi punto de vista. Canadá es un país parecido a España en número de habitantes, es menor. En España tenemos casi 50 millones de habitantes, en Canadá solamente 40. Lo que sí tiene muchísima más extensión, ¿no? Está dividido en 3 territorios donde no vive prácticamente nadie, en Yukon, territorios del noroeste y Nunavut. Juntos viven 130.000 personas, mucho menos que en Santander. Y el resto hay 10 provincias que la mayoría son bastante ricas, sobre todo las que están alrededor de la bahía de Hudson y en las costas, y sobre todo Alberta, que es un caso muy especial para los farmacéuticos. Alberta es una provincia muy rica por 2 razones fundamentales, el petróleo y el gas natural. Y es donde más gente está yendo a vivir. De hecho, bueno, ahora mismo tiene unos 5 millones de habitantes y es donde el ratio de crecimiento es más alto en Canadá. Pues bien, en Alberta un farmacéutico puede hacer prácticamente todo lo que se os pueda ocurrir. De hecho, en el equivalente al Consejo General de Farmacéuticos de Canadá, hacen estas tablas donde ponen Alberta y luego el resto, ¿no? Porque al final lo único que importa es lo que se hace en Alberta como referencia para los demás. A nivel de prescripción o indicación farmacéutica, se puede hacer siempre cambiar la terminología para evitar susceptibilidades. Pues hay muchísimas cosas que se pueden hacer, se pueden renovar, extender prescripciones, se puede cambiar la dosis, la forma farmacéutica, por supuesto, la pauta posológica, se pueden hacer sustituciones terapéuticas, de prescribir. Como veis, también el Pharmacy First, las dolencias menores, el Minor Common Ailments, que eso se puede hacer en todas las provincias de Canadá. Se pueden administrar vacunas, se pueden tratar patologías dermatológicas, gastrointestinales, a nivel reproductivo y genitourinario, infecciones de transmisión sexual, patologías respiratorias, a nivel bucal, infecciones oculares, a nivel musculoesquelético y otras muchas. Como veis, en Alberta está todo disponible para el farmacéutico y en el resto, pues bueno, unas cosas sí y otras cosas no. Lo mismo con las vacunas. En la Alberta es posible para el farmacéutico administrar de forma independiente todas las vacunas del calendario vacunal de Canadá. ¿Dónde quiero llegar con esto? Pues que al final un farmacéutico en Canadá está formado exactamente igual en una provincia que en otra, el título es el mismo. Pero según donde estés, por criterios políticos, puede ser completamente diferente las competencias que tienes a nivel práctico, ¿no? Por eso es muy importante tratar de conseguir políticos que apoyen a la farmacia, como hace Rishi Sunak en Inglaterra, como hace la gente que está en Alberta, dirigiendo Alberta desde hace años, con la farmacia comunitaria. Otro ejemplo canadiense, que esto ya es como una evolución del Pharmacy First, es llevar a la farmacia hacia una clínica de atención primaria. ¿Para dónde es esto? Realmente para las zonas donde no hay médicos. Una zona rural donde no hay un médico, pues la farmacia cumple con esta función. Entonces, es un Pharmacy First avanzado que permite hacer muchas más cosas, ¿no? Aparte de evaluar y hacer prescripción para renovaciones de recetas, pues tratar otro tipo de dolencias, de patologías, etc. Ahí tenéis todos los enlaces y podéis profundizar en el tema. Un documento que merece la pena echarle un vistazo, es un documento que está bien, realmente no tiene toda la información que sería deseable, y luego además entre farmacéuticos tenemos un problema porque la terminología entre los países es distinta y a veces me da a mí la sensación, tampoco soy
puedo tener un criterio claro, pero hay veces que no se explican las cosas correctamente o se entienden conceptos de manera diferente según con quién estés hablando, ¿no? Pero la FIP tiene este informe sobre esquemas de tratamiento de patologías menores en diferentes países del mundo, que está bastante bien, ¿eh? Donde explica qué se puede hacer en cada país, cómo se remunera al farmacéutico, si el paciente tiene que pagar o no pagar la medicación, etc. Esto es anterior a Pharmacy First del año pasado. Pharmacy First ha empezado en Inglaterra en el 31 de enero de este año. Y esto ya es un tema un poco personal mío, ¿no? Yo suelo leer cosas de farmacia de diferentes países y el año pasado me encontré con unos artículos en Rusia donde parece ser que a partir de mediados del año pasado se empezó a pedir de manera estricta receta para todo, ¿no? Y claro, los farmacéuticos rusos decían, a ver, si es necesaria receta de forma estricta para todo, ¿para qué estamos nosotros? ¿Para qué hace falta un título universitario? Para vender fuflomicinas. Fuflomicinas es la traducción que hace del ruso Google porque evita las palabrotas, ¿no? Pero realmente si cortas la palabra en partes, pues es mierdamicinas a lo que se refiere, ¿no? Entonces, pues está hablando de medicamentos que hacen poco o nada y que además son muy caros, ¿no? Y yo cuando leo esto, pues recuerdo lo que yo escuchaba entre farmacéuticos hace 30 años, porque hace 30 años en España, pues la ley no llegaba a reconocer lo que se hacía en las farmacias, pero era público y notorio lo que se hacía y además con conocimiento de médicos, con conocimiento de las enfermeras que había entonces, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la evolución desde aquello hasta la situación actual ha sido, yo creo, desde mi punto de vista, repito, una incorrecta integración del farmacéutico en lo que eran las nuevas tecnologías de entonces, de los años 90, ¿no? Que ahora ya no son nuevas tecnologías, es una realidad total. Porque se podía haber hecho algo para que el farmacéutico siguiera cumpliendo con su función sin necesidad de eliminarlo a nivel profesional a muchos niveles. Porque además lo que se ha conseguido, por un lado, es que el farmacéutico no esté contento de ser farmacéutico en muchos casos, no resulta atractivo para una persona estar en la farmacia porque no tiene competencias claras, y para el médico tampoco resulta muy atractivo estar en atención primaria porque la gente le va a ir por todo tipo de patologías menores y hacer cantidad de temas que son meramente administrativos desde un punto de vista médico. La gente que estudia medicina no estudia medicina exactamente para eso. Además, llega un momento que incluso para el paciente va al médico, pero piensa que si tiene un grano que tiene mala pinta, tiene que ir al dermatólogo directamente, porque el médico de cabecera está para cosas más sencillas. Entonces, eso desestabiliza el sistema de atención primaria. Y esto ha ocurrido en todos los países y está ocurriendo en Inglaterra. Por eso realmente se ha desarrollado Pharmacy First, para descongestionar la atención primaria de todas esas cosas que son pequeñas, que en una farmacia se podían tratar perfectamente, simplemente dándoles una solución y diciéndole, mira, con esto no mejoras o va a más, vete directamente al médico. O esperas 2 días, y no mejoras, vas al médico. Y así se solucionaba el 90 y tantos por ciento, el 90 y muchos por ciento de cosas que ocurren. Ya os digo que esto es una opinión personal, habrá gente que tenga perspectivas diferentes. Luego os quería comentar un poco otros servicios que están disponibles en Inglaterra, ¿no? Un poquito pues para que veáis cómo está diseñado el sistema de salud inglés con respecto a la farmacia. Si entramos en la página de Community Pharmacy England, pues vemos que hay dos tipos de servicios. Servicios esenciales, están aquí debajo, y servicios avanzados. Esenciales son los que tienen que realizarse en todas las farmacias. Y avanzados son aquellos que la farmacia lo realiza si puede, ¿no? O si lo considera adecuado. Esenciales, pues tenemos la dispensación de medicamentos, el punto SIGRE, las campañas sanitarias, la capacidad de la dispensación repetida, que bueno, esto aquí no lo tenemos, porque tenemos ya hace muchos años la receta electrónica, pero en Inglaterra tiene la posibilidad pues, de renovar recetas, o sea, de alguna forma de poder repetir las dispensaciones, registrando esas dispensaciones con el médico. Y aquí hay una cosa nueva que ha pasado de ser un servicio que no era esencial a ser esencial hace poco, que es el servicio de conciliación de la medicación tras el alta hospitalaria, que es algo muy importante. Como sabéis, pues muchas veces llega la gente de Valdecilla aquí y viene con el informe médico, con las recetas a veces que no están completamente hechas. Al final hay cosas que se le ha puesto en el hospital, no sabes si tiene que tomar eso, pero tiene que seguir tomando lo que ya tomaba o no. Entonces aquí hay un servicio
coordinado con las farmacias para tratar de conciliar el trabajo del hospital y del médico de cabecera y mejorar la situación del paciente. Es un servicio que está remunerado, a la farmacia le dan 400 libras iniciales y luego le dan 35 por cada servicio de conciliación completo que realiza. Se hacen 3 fases, primero la primera vez que va el paciente y luego 2 consultas, 2 días más para ver si está teniendo algún problema con la medicación. Y realmente es algo que se ha hecho esencial, se ha convertido en servicio esencial porque es algo útil y que mejora la calidad de vida de los pacientes. En cuanto a servicios avanzados, aparte de Pharmacy First, pues tenemos el servicio de vacunación de la gripe. ¿eh? El servicio de vacunación de la gripe, pues hace que en Europa en este momento se pueda vacunar en todos los países que veis en azul clarito por parte de farmacéuticos. Los que están en azul oscuro es donde se vacuna en las farmacias, pero la vacunación la realizan otros profesionales sanitarios. Y los grises son donde en la farmacia no se puede hacer nada de vacunación. Y empezamos a quedar como un poquito marcados aquí, porque de los países, digamos, potentes de Europa, quizás estamos nosotros sin esa competencia y Austria. Y realmente es algo que es necesario en las farmacias. Yo, no en todas. Igual, pues yo no sé si vacunaría, probablemente sí, pero hay muchos sitios donde sería de gran ayuda que se pudiese vacunar en farmacias, en entornos rurales donde tiene que desplazarse el paciente a un determinado sitio para la vacunación, etcétera. Al final conseguirías que los ratios mejorasen. Entonces, es un tema de competencias, no tanto de que se extienda la vacunación a todas las farmacias. Habrá sitios donde tenga sentido y otros donde no. Por cierto, aquí os quería comentar, hay una chica que está haciendo la tesis doctoral sobre la vacunación en farmacias en todo el mundo. ¿eh? Aquí está el artículo. Y bueno, a ver si termina la tesis. Cuando termine la tesis, a ver si podemos en algún momento invitarla a que nos presente sus conclusiones, que ha hecho pues, un estudio muchísimo más profundo que el que aparece aquí. Otro informe de la FIP sobre vacunación nos indica que desde la pandemia el número de países donde se permite la vacunación ha aumentado exponencialmente porque se ha visto que realmente las farmacias, simplemente por la tan manida capilaridad, nos permite llegar a muchísima gente. En la página web del NHS, el Sistema de Salud Británico, también tenéis todos los servicios de farmacia correctamente descritos. Tenemos el servicio de nuevos medicamentos. Cuando viene una persona con un nuevo medicamento, allí se salta una alerta al farmacéutico para que sepa que ese medicamento es nuevo y entonces se tiene que sentar con el paciente para comprobar que ha entendido correctamente cómo utilizarlo. Depende también de las patologías que tenga, normalmente pues inhaladores, medicamentos para diabetes, hipertensión, bueno, realmente lo que es patología de gran prevalencia. Al final de mes se le paga a la farmacia entre 20 y 28 libras por consulta, dependiendo del volumen total de servicio de nuevos medicamentos realizados. Servicio de anticoncepción. En las farmacias inglesas se puede tanto renovar los anticonceptivos de una manera completamente ortodoxa, como el inicio de la anticoncepción oral. También este servicio pues, lleva un pago inicial de 400 libras y se pueden llegar hasta 900 si ha tenido un número X de consultas en un periodo de tiempo y luego aparte hay 18 libras por cada consulta que se realice. Todo esto al final está pagado por el sistema de salud inglés porque la farmacia está integrada como agente en el sistema de salud inglés más allá de la dispensación de medicamentos. El servicio de cesación tabáquica también está incluido. En este caso es un servicio que viene siempre precedido de la derivación del paciente desde el hospital o desde el hospital fundamentalmente, que es donde hacen la cesación tabáquica en Inglaterra. Entonces, bueno, aquí tenemos otro vídeo. En este caso,
Es importante asegurar la confidencialidad. Si la gente va haciendo reformas o va planteando cómo tener una farmacia, tener una SAP, una zona de atención personalizada, con ciertas condiciones, va a permitir en el futuro hacer muchas cosas en las farmacias. Pues también se hace un seguimiento telefónico a cómo van los pacientes. La semana que viene hay un curso sobre cesación tabáquica que hace Miquel Aguiló en el COF Baleares, que está abierto para todo el que quiera ir. Bueno, si no es colegiado del COF Baleares hay que pagar, pero que realmente yo creo que a nivel de farmacia debe ser de los principales referentes, desde mi punto de vista, y de los que más trabajo tiene detrás y más años de experiencia, sobre todo, es una cosa muy importante a la hora de explicar cualquier cosa. Bueno, ¿cuánto recibe la farmacia por el servicio de cesación? Pues 1.000 libras iniciales y luego 30 libras por la primera consulta, 10 por cada consulta intermedia y 40 por la consulta final. Todo esto, pues al final, hace que sea lógico y viable el tener ese servicio establecido en la farmacia. Y ahora el servicio que considero yo más importante de todos en farmacia comunitaria, porque, pues, como os enseñaré después, es el servicio que hacen todas las farmacias del mundo. Es el servicio de toma de tensión arterial. El 90% de las farmacias del mundo realizan ese servicio en las farmacias. Entonces, es un servicio que hace el Sistema Nacional de Salud inglés de cribado, porque es importantísimo el concepto de cribado en las farmacias, porque cuando tú haces un cribado en la farmacia, no le estás quitando trabajo a nadie, sino se le estás generando trabajo a otras profesiones. Porque tú lo que estás haciendo es que una persona que normalmente no acude a su médico de cabecera, al final vaya, si detectas que tiene algún problema. Entonces, es quizás de lo más lógico, lo más razonable y de lo que menos argumentos se tiene para evitar que la farmacia lo pueda hacer, los privados. Entonces, el objetivo es identificar a gente con hipertensión, promover conductas saludables y realizar mediciones clínicas y ambulatorias ad hoc de la presión arterial, también a petición de la práctica general, como nosotros hacemos, por ejemplo. Todo esto registrado en un sistema, porque es una pena que todas las farmacias de España estén registrando normalmente sus medidas de tensión arterial en tarjetas de cartón o en aplicaciones que luego resulta que para el paciente es muy complicado que las use de manera habitual, cuando si las tuviese todas en su historia clínica de atención primaria sería una cosa clarísima donde tendría que recurrir y tendría muchísima más utilidad a nivel clínico. El farmacéutico detecta la presión arterial, ve si la tiene normal, baja, alta o muy alta, y según eso, pues actúa. También hay todo tipo de vídeos promocionando la toma gratuita de la presión arterial, porque la paga también el Sistema Nacional de Salud inglés. Como veis, que se nos salta. Bueno, aquí tenemos
Como veis, hacen tanto toma de tensión en consulta como mapas. Monitorización ambulatoria de presión arterial 24 horas, tomando la tensión cada 15 minutos durante el día y cada media hora durante la noche habitualmente. Toda la información se pasa al médico de cabecera y queda registrada. Han realizado todo tipo de protocolos e instrucciones para desarrollar de forma consensuada y siguiendo un patrón claro la toma de tensión. Primero, han hecho que las farmacias tengan siempre tensiómetros validados clínicamente y correctamente calibrados, que es fundamental. Para ellos, pues utilizan en este caso la Sociedad Irlandesa y Británica de Hipertensión, que tiene un listado de tensiómetros validados clínicamente, que son los que pueden ser utilizados para realizar el servicio. Utilizan la guía clínica del NICE sobre hipertensión, donde explica cómo hacer tomar correctamente la tensión, cómo debe estar situado el paciente, qué condiciones deben tener los manguitos que se utilizan para tomar la tensión, cuáles son las diferentes variables que pueden variar la tensión. Dan lugar a todo tipo de diagramas de flujo para que una persona llegue a la farmacia y pueda ser puesta en el servicio o no, llevar a tomar lo que es la toma de tensión en farmacia o, en caso de necesitarlo a mayores, el mapa, lo que es la monitorización ambulatoria de la presión arterial. Hay toda serie de rutas donde primero se le toma, pues eso, se le recomienda tomar la presión de los dos brazos, según los datos que vaya obteniendo, vas bajando en el diagrama de flujo hasta tener un valor claro de la tensión arterial. Si tiene una tensión en consulta baja o muy baja con síntomas, pues se le deriva al médico. Si tiene la tensión baja pero no tiene síntomas, pues se le da una serie de recomendaciones de salud. Si tiene la tensión normal, lo mismo. En caso de tener una tensión muy alta o tener una arritmia muy clara, se le deriva directamente al médico de manera urgente. Tienen las herramientas para poder hacerlo y que se les haga caso en 24 horas para esto, ¿no? Y luego, además, si el paciente tiene la tensión alta, pero no la tiene mucho, o sea, bueno, tiene una tensión pues, entre 14 y 18 de máxima, entre 9 y 12, bueno, pues una tensión ya considerable, evidentemente, en el rango más alto, pues se le ofrece la posibilidad de hacerle un mapa de 24 horas, y sobre ese mapa de 24 horas se dirime si tiene una tensión normal, si está en estadio 1 o en estadio 2 de hipertensión. Y según la situación del paciente, pues se le refiere al médico en 3 semanas, en una semana o en el mismo día. Para eso, aquí todavía aparece descrito sin estar integrado en GPConnect. La idea es que se integre en GPConnect para que sea todo mucho más ágil. En este momento se hace a través de mensajes al médico, donde puedes puedes enviarle un mensaje al médico diciendo que este paciente requiere atención hoy, ¿eh? Y viene del servicio de cribado de hipertensión arterial, o atención en una semana, o atención en 3 semanas. Independientemente, al médico de cabecera, cada semana se le envían todas las mediciones realizadas a los pacientes para que queden registradas en sus fichas. Con GPConnect quedarán ya registradas automáticamente, entonces todo este sistema será aún más ágil. A la farmacia se le pagan 15 libras por cada toma de tensión, 45 libras por cada mapa. Si haces 5 mapas en un mes, te pagaban 1.000 libras en 2022. Ahora te pagan 400 libras. Pero eso, claro, eso te permite tener un mapa. Un aparato que hace mapas validado clínicamente normalmente son bastante caros. Pero es la forma de que esas cosas funcionen. O sea, realmente lo que estoy haciendo es estar integrado como agente sanitario en el sistema de salud, en el sistema de atención primaria. Este es otro informe de la FIP, es un informe muy interesante sobre los test en el punto de atención, que es también de 2023. Es otro informe que os recomiendo que leáis, está accesible desde el enlace que veis abajo en la diapositiva. Y como veis, en el 90% de las farmacias de los países del informe se toma la tensión arterial.
Después, el siguiente servicio sería los test COVID, que lógicamente van a la baja a medida que se difumina la pandemia, ¿no? Pero claro, a la hora de hacer un servicio en farmacia, yo creo que lo más interesante es tratar de hacerlo sobre tensión arterial, porque es algo que hacemos casi todos, que no requiere demasiado dispositivos o demasiada infraestructura y que realmente tenemos muy buenas referencias, muy buena documentación para llevarlo a cabo. Tenemos Stride, que es la página web de la Sociedad Europea de Hipertensión, donde podéis ver todos los tensiómetros validados clínicamente. Sino también tenéis Medaval, que es la de Irlanda, aparte de la que hemos enseñado antes, que utilizan en Inglaterra. Esas son las referencias para ver si el tensiómetro que tenéis está validado o no. Porque hace falta que esté validado clínicamente para poder considerar que los resultados realmente son fiables, ¿no? De hecho, hay un gravísimo problema con esto. Este es un artículo que se publicó en JAMA en 2023, donde se trataba de evaluar la calidad de los tensiómetros que se vendían online. Y el resultado, pues vamos a ver, entre los 100 tensiómetros más vendidos en línea, el 79% de los dispositivos de brazo y el 83% de los de muñeca no estaban validados clínicamente. Los consumidores que adquieren un dispositivo a una empresa internacional en línea no pueden confiar en que haya sido validado correctamente. Los tensiómetros de brazo no validados tenían un precio medio de $35,2, mucho más baratos, con lo cual la gente tiende a comprarlos, cuando los que están validados clínicamente tenían un precio de 67,2 de media. Los tensiómetros de muñeca, sin embargo, pues tenían un precio de $25,7 de media los no validados y $49,4 de media los validados. Si la gente no entiende lo que es la validación clínica, pues lo que va a hacer va a ser tomarse en casa la tensión con un aparato que realmente no le da ningún tipo de confianza a los resultados obtenidos. Con respecto a esto de los tensiómetros y las webs de validación, os cuento un caso que es el tensiómetro de Aposan, que es uno de los tensiómetros que tenemos aquí en España, pues que es de Cofares, que es barato, ¿no? Pues ha habido gente que no encontraba dónde estaba validado clínicamente. Y realmente sí que está validado clínicamente. La cuestión es que en el embalaje de Cofares aparece como Sejoy, si no recuerdo mal, o como Joytech, y realmente en el listado aparece como Sejoy, pero son sinónimos, porque es la misma empresa que lo comercializa con ambas denominaciones. O sea, que es un tensiómetro validado clínicamente, como ya aparece en el envase con el logo de la Sociedad Europea de Hipertensión. Otra cosa importante que hay que hacer en la farmacia con los tensiómetros es calibrarlos. Calibrarlos, por lo general, si tienes un tensiómetro bueno, a veces es incluso hasta gratuito, tienes que pagar nada más los portes, ¿eh? Pero es una cosa que hay que hacer. Normalmente, según los fabricantes, puede variar, pero suele ser cada 2 años. Tenemos las guías europeas sobre hipertensión, donde tenéis toda la información extendida sobre hipertensión, que eso hay que leérselo. Tampoco hace falta aprendérselo, pero leérselo aunque sea por encima para entender la parte más importante y enfocarse fundamentalmente en la zona donde se habla de toma de tensión y en lo que son los grados de hipertensión y qué se debe hacer a la hora de derivar, pues es un tema muy interesante. Ahí tenéis, por ejemplo, pues los factores de vida en los que se puede incidir desde la farmacia para preservar la salud del paciente, evitar o mejorar la hipertensión. También todas las recomendaciones sobre cómo debe tomarse la tensión. Además, poniendo especial hincapié en la longitud, en el tamaño, en el diámetro del manguito con el que se hace la tensión arterial. Si vosotros tenéis un tensiómetro en la farmacia y tenéis varios manguitos y vuestro brazo puede estar entre dos, veréis que con el más pequeño siempre os va a dar la tensión más alta y con el más grande os va a dar una tensión más baja. Entonces, al final tenéis que tener siempre utilizar el manguito que se corresponda con el diámetro, el perímetro de vuestro brazo. Aquí en España, por ejemplo, CEFAC hizo esta guía para el abordaje de la hipertensión, que está muy bien, que está basada en la guía europea y que realmente pues tenéis ahí pues donde comprobar si un tensiómetro está validado clínicamente, las recomendaciones fundamentales, la posición correcta a la hora de tomar la tensión, cuáles son las posibles causas de desviación en la toma de tensión, en el diagrama de la derecha. Está accesible este enlace que tenéis aquí abajo, y yo es una cosa que os recomiendo tener a todos en la farmacia, tanto la europea como esta, para saber exactamente lo que se está haciendo y por qué, ¿no?
Además, bueno, también tenéis ahí pues un resumen de los criterios de derivación según el intervalo de tensión que tenemos. Pues bueno, esto era un poquito lo que os quería contar hoy sobre Pharmacy First y sobre servicios avanzados en Inglaterra. ¿Eh? Pues muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, pues a través del chat. Preguntan, ¿para cuándo algo así en España? Pues hombre, yo creo que la cuestión es, estaba comentando ahora aquí con Arantxa, que al final cualquiera de los que trabajamos en farmacia sabemos que esto es la forma lógica de trabajar en una farmacia. Y sabemos que la farmacia podría hacer mucho más y que muchas veces se impide hacer cosas en las farmacias por motivos de celos profesionales, por motivos también de que somos un colectivo pequeño. Entonces, como somos un colectivo pequeño, en un país democrático es complicado que se te haga caso si eso puede en un momento dado generar algún tipo de discrepancia para un colectivo más grande, ¿no? Pero al final yo creo que los políticos, los dirigentes están para hacer cosas buenas para la gran mayoría de la población. La gran mayoría de la población son los 50, los casi 50 millones de españoles, ¿no? Así que, bueno, pero ya os digo que eso es mi opinión personal. Luego hay muchísimos detalles. Hay que entender también las circunstancias de las diferentes profesiones y bueno, pero yo creo que en esta línea, sobre todo en la línea del cribado, es posible hacer cosas porque cae por su propio peso. O sea, al final el objetivo de cualquier profesional sanitario es mejorar la salud de la gente. Bueno, pues como no hay más preguntas, pues muchísimas gracias por vuestra atención y a ver si conseguimos que poco a poco la farmacia vaya evolucionando en esta línea o en algo parecido, porque realmente hay muchas cosas que se pueden. Debemos hacer presión desde el colegio para fomentar que estos servicios empiecen a implantarse al menos en Cantabria. Asistente en el. Bueno, la presión, es que el tema de la presión es algo que es complicado hacer. Y lo que puedes hacer es sugerir, lo que puedes hacer es demostrar que realmente hay otra forma de hacer las cosas y buscar sobre todo el momento en el que se puede hacer alguna cosa. De hecho, por ejemplo, en la pandemia pues se consiguió hacer lo de Cañía, que realmente es una plataforma que muestra que realmente desde las farmacias se puede hacer un aporte adicional a lo que realizan habitualmente. Pero bueno, pues muchísimas gracias y a seguir adelante. Hasta luego.